Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a retomar el segundo cuatrimestre de clase. Ya la semana pasada habíamos en realidad iniciado el segundo cuatrimestre con un pequeño trabajito práctico, una guía de lectura para cerrar con la unidad número 3, que le habíamos empezado la parte teórica ya durante el primer cuatrimestre, así que nos queda ahora comenzar con unidades 4 y 5 de la materia. Voy al programa para brevemente volver a mirar un poco las unidades que hemos estado trabajando y cuáles nos quedan pendientes. Unidades 1, 2 y unidad 3 completa, ya la terminamos de ver, como decía, durante el primer cuatrimestre y con la actividad práctica de la semana pasada. Nos quedaría entonces con esta segunda mitad del año trabajar unidades 4 y 5. Más allá de lo que figura en el programa, que ustedes lo están viendo acá en pantalla, tenemos la unidad 4, el desarrollo económico, el desarrollo socioeconómico ambiental y su vínculo con el fenómeno turístico, y la unidad 5, la oferta turística. Más allá de ese orden, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a comenzar ahora en realidad por la unidad número 5. Bien, o sea, nosotros hoy vamos a comenzar a trabajar con el tema de la oferta turística, bien, y puntualmente con el sector hotelero gastronómico. Bien. Entonces la unidad número 4, esta unidad, perdón, para que no se pierdan, esta unidad número 5 que comenzamos el día de hoy, más o menos nos va a ocupar unas 3 clases, o sea, la clase de hoy y las 2 primeras de septiembre, capaz que una más. Y a partir entonces de mediados de septiembre hasta que se termine el año, vamos a trabajar con la unidad número 4. Bien, cambié el orden porque al organizar las clases, los contenidos, las lecturas de esta segunda mitad del año, me pareció que era mucho más lógico, y también para que ustedes creo que ustedes lo van a poder comprender mejor, comprender esta unidad 4, pero habiendo ya trabajado esta unidad número 5. Bien, así que en realidad acá el error estuvo en que cuando yo arme el programa, estas unidades las tendría que haber puesto, digamos, al revés. Bien. Perfecto, como siempre en el Classroom van a encontrar un texto de lectura que yo ya les indicaré cuál es. Van a encontrar este video tutorial y el guión de clase, que es el PowerPoint de siempre, que funciona así un poco como resumen o guía justamente de la clase. En esta unidad número 5, bien, esta unidad número 5, que recuerden después igual vamos a trabajar aquella unidad número 4 que nos queda pendiente. En esta unidad número 5 vamos a tratar sobre la oferta turística. Esto es el conjunto y tipos de empresas que operan, que ofrecen bienes y servicios en la actividad turística. Bien, vamos a decir, la oferta turística se compone por todos aquellos bienes y servicios, por todo lo que nosotros consideramos o llamamos o damos a llamar sector privado, bien, o sector empresarial de la actividad turística. Bien, eso sería como en grandes rasgos lo que se va a trabajar en esta unidad. ¿Qué es lo que vamos a comprender entonces por oferta turística? Todos aquellos bienes y servicios que están puestos a disposición del turista, o sea, todos aquellos bienes y servicios cuyo consumidor final sea el turista, viajero, visitante, excursionista, lo pueden llamar como quieran. Todos esos conjuntos de bienes y servicios son componentes de la oferta turística. Hay servicios o hay bienes que son, digamos, más comúnmente consumidos por el turismo, por los turistas, y hay bienes y servicios que quizás no son estrictamente tan turísticos, por así decirlo, o tan propios de la actividad turística. Bien, nos vamos a trabajar aquellos principales y más importantes. También para tener en cuenta que estos componentes de la oferta turística no solamente van a estar a disposición del turista, no solamente se van a encontrar en el destino turístico, en el espacio de destino turístico, digamos, donde el turista hacia donde se dirige para realizar una visita determinada. El ejemplo clásico en este sentido puede ser, por ejemplo, un establecimiento hotelero, donde claramente el establecimiento hotelero se encuentra en el destino turístico, o por lo menos próximo al destino turístico al cual el turista se está dirigiendo. Ahora bien, existen algunos componentes de esta oferta turística que no necesariamente están en el destino, y sino que se encuentran en el espacio de residencia habitual, en el lugar donde vive el turista o donde vive la persona que está
iniciando su desplazamiento, iniciando su viaje. Acá el ejemplo paradigmático es, por caso, una agencia de viajes, ¿sí? La agencia de viajes no se encuentra en el destino turístico, sino que se encuentra, cuando digo se encuentra me refiero a en términos materiales, ¿sí? Digamos la oficina, por así decirlo. Bien, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el espacio, en la ciudad de residencia, donde vive el turista, donde vivía habitualmente, donde desarrolla su vida cotidiana. Y allí es donde el turista, en este caso, se puede llegar a desplazar para realizar una reserva, una consulta, comprar un viaje o lo que fuera. Bien. Entonces, tener en cuenta esto, que los componentes de la oferta turística no solamente se ubican materialmente en el destino, sino que pueden encontrarse también en el espacio de residencia, en el espacio de origen del turista. Dentro de la oferta turística vamos a encontrar tres grandes componentes que son los que nos van a ocupar cada una de las tres clases siguientes. Bien, el primer componente, que es el de la clase del día de hoy, es alojamiento y restauración. La clase que viene vamos a trabajar con el componente transporte, y la tercer clase entonces vamos a trabajar con el componente intermediación. Entonces esto serviría un poco como una presentación de esta unidad. Dentro de alojamiento y restauración, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Para rápidamente que se comprenda, todo aquello que nosotros entendemos como el sector hotelero y gastronómico. O sea, hotelero en su sentido más amplio, por eso ahí utilizamos la palabra alojamiento y no hotelero. ¿Por qué? Porque puede ir desde hoteles en sus más variadas categorías, hostels, pensiones, hosterías, complejos de cabañas, bungalows, camping, lo que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir que sirva para que el pasajero justamente restaure, digamos, su estado físico durante la noche, para que descanse, para que duerma, y todos los servicios asociados a ello se encuentran incorporados dentro del alojamiento. Y restauración compone todos aquellos servicios vinculados a la gastronomía, bien al insumo de alimentos y bebidas, bien, al consumo, perdón, de alimentos y bebidas. Bien. Luego transporte e intermediación lo veremos las próximas clases. Respecto de alojamiento y restauración, ¿qué es lo primero que vamos a indicar? Que los servicios, de alojamiento y restauración se categorizan, se catalogan, se clasifican de acuerdo a la calidad del servicio que ofrecen. Bien, o sea, se organizan de acuerdo al tipo de servicio que ofrecen. Habitualmente los servicios de alojamiento se clasifican, o tradicionalmente se clasifican por estrellas, bien, de 1 a 5 estrellas. Esto igual más adelante lo vamos a volver a repetir, vamos a ver qué tan precisa o no es esa clasificación, pero digo, la clasificación más conocida, y yo creo que todos deben tener por lo menos presentes en sus mentes, es esta clasificación por estrellas, que vendría a ser un sinónimo de una clasificación por calidad del servicio, ¿no? En donde cuanto más estrellas es mejor el servicio, mejor la calidad del servicio. Segundo ítem en alojamiento y restauración, esto de inversión privada o pública. Bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Que la inversión en la construcción, ejemplo, de un hotel, ¿sí? Un complejo hotelero, es básicamente una inversión de carácter privada. Bien, normalmente es una inversión de carácter privada. Ahora, esto no significa que no exista hotelería estatal u hotelería de carácter pública. Bien, para darles un ejemplo, en realidad uno de los últimos ejemplos que existen en nuestro país, tenemos en la provincia de Córdoba, ¿sí? La unidad turística Embalse, cerca en la zona de Embalse Río Tercero, y en la provincia de Buenos Aires, cerca de la ciudad de Mar del Plata, tenemos el balneario, el complejo turístico, la unidad turística de Chapadmalal. Bueno, las dos unidades turísticas, Chapadmalal y Río Tercero y Embalse, pertenecen al Ministerio de Turismo de la Nación, o sea, son fruto de inversiones públicas, o sea, inversiones que hizo el Estado, donde el Estado, construyó un conjunto de hoteles que pertenecen a esto, o sea, el dueño del edificio es el Estado. Los empleados que allí trabajan son empleados públicos, que obviamente son empleados públicos, me refiero a que están capacitados en esa tarea, que trabajan ahí, a eso quiero que me refieran, pero que no son empleados de una empresa privada, ni el edificio es de una cadena hotelera, ni de un hotel independiente, sino que es una hotelería de carácter público estatal que se ofrece desde hace 70 años, un poquito más, que están construidos esos complejos hoteleros. No sé Embalse, pero Chapadmalal son más de 5 o 6 hoteles los que están construidos, y justamente son un ejemplo, uno de los pocos que quedan, de inversión pública en el sector hotelero. Bien, como decía, no es algo, digamos,
normal hoy en día la inversión pública en el sector hotelero. Hoy por hoy es básicamente un sector de inversión privada, pero esto no quita que durante mucho tiempo, por ejemplo en las décadas del 30, 40, cuando nosotros hemos visto el turismo social y el turismo masivo y sobre todo el turismo sindical en la Argentina, no quita en la Argentina, pero también, como ustedes recordarán, lo hemos visto en otras partes del mundo que esto ocurría, no quita que no haya existido inversión pública en el sector de el alojamiento y la hotelería. Bien, repito, esto es algo que hoy por hoy lentamente está desapareciendo, digamos, porque la mayoría de esos hoteles públicos están siendo concesionados o directamente vendidos a empresas privadas que se dedican a operar y a explotar esos hoteles, pero eso no quita que no existan. Bien. Y el último punto donde dice uso mixto, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que los servicios, sobre todo los de la gastronomía, creo que cae de maduro y es muy evidente, pero también en los de alojamiento, y fíjense que lo vamos a ver la semana que viene en transporte lo mismo, son servicios de carácter turístico, forman parte de la oferta turística, pero eso no significa que quienes consumen esos servicios sean pura y exclusivamente turistas, en el sentido de visitantes que se desplazan de una ciudad a otra para disfrutar de la visita a un museo, una playa, realizar un deporte, sino que esos servicios de alojamiento y de transporte tranquilamente pueden estar siendo consumidos y disfrutados por personas que no son especialmente turistas, que no están haciendo turistas, personas que se están desplazando por trabajo, por un asunto de carácter médico, por visitas familiares. Entonces, entiendo que en el sector de gastronomía, ustedes lo comprenderán también, es mucho más visible este aspecto, pero lo quiero resaltar sobre todo también para el sector de transporte y para el sector de alojamiento. Bien, en donde evidentemente habrá excepciones. Uno podría presuponer que digamos un hotel 5 estrellas en Ushuaia difícilmente sea visitado por personas que se desplazan para trabajar, salvo algún, no sé, un empresario por ejemplo que vaya a algún congreso, una cosa por el estilo, pero normalmente estamos hablando de hoteles que están vinculados a la actividad turística, bien al ocio. Pero eso me refiero a ese ejemplo así como extraño que yo les doy, pero normalmente el sector hotelero y el sector de transporte mucho más no trabaja solo pura y exclusivamente para la actividad turística. Entonces esto tenemos que tenerlo muy presente, muy en cuenta. No sé si a alguno, quizás a alguna le ha ocurrido, pero para dar otro ejemplo, muchos hoteles del centro de la ciudad de Buenos Aires, pero en otras ciudades del interior del país, ciudades grandes del interior del país, los hoteles alquilan sus salones no solo para el uso de turistas, sino también para la realización de eventos de carácter empresarial, fiestas familiares, cumpleaños de 15, casamientos, ceremonias religiosas, y eso supone un mercado muy importante para el sector de la hotelería y el alojamiento, bien, donde ahí no hay turistas, sino que son personas que están yendo a disfrutar de los servicios del hotel, pero con una finalidad que no tiene nada que ver que con la actividad turística, y eso es algo que lo tenemos que tener presente y muy en cuenta. ¿Cómo podemos clasificar cómo podemos clasificar o elaborar una suerte de tipología o categorización de los establecimientos hoteleros? Acá tenemos una propuesta, bien, que la van a encontrar en el texto que yo después les voy a decir, que ya tienen colgado en el Classroom, una propuesta de 4 grandes tipos, digamos, de alojamiento, ¿no? Fíjense que hay una primera tipología, dice tipología de establecimiento, bien, o sería tipología por establecimiento, mejor dicho, por tipo de explotación, por tipo de producto y por tipo de comercialización. Bien, o sea, son 4 categorías posibles. Bien, no sé si tomásemos no sé, un hotel en particular como para analizar, uno diría, bueno, ¿cómo lo puedo ubicar? Bueno, depende si lo ubico en establecimiento o explotación, producto o comercialización, se va a poder ir encajando en alguna de estas categorías. Vamos a ir viendo cada una de ellas. O sea, cada categoría tiene un criterio distinto. Eso es lo que yo quiero explicarles. La tipología por establecimiento es una tipología basada sobre todo en el tipo de infraestructura sobre la cual está construido el establecimiento en sí mismo. Bien, por eso se diferencia entre hotelera, o sea, entre un establecimiento hotelero o un establecimiento extra hotelero o para hotelero. Bien,
Si nosotros lo que estamos observando, para darles un ejemplo práctico, es un edificio que tiene una entrada definida, que tiene paredes, techo, ocupa una propiedad privada, tiene una serie de habitaciones, bueno, evidentemente forma parte, ¿sí?, de lo que conocemos como alojamientos o establecimientos hoteleros. Después puede llegar a ser hotel, apart-hotel, hostal, pensión, moteles, hoteles, cualquier clasificación existente. Ahora, si nosotros lo que estamos observando, por ejemplo, no es un único edificio, sino que en realidad es un conjunto de pequeños edificios en donde cada uno de ellos es en realidad una pequeña habitación que rodean, por ejemplo, a una pileta, un gimnasio, un espacio verde, bueno, probablemente eso sea, por ejemplo, un complejo de cabañas, un complejo de bungalows, bien, apartamentos independientes, y todo eso pasaría ya a ser un establecimiento extra hotelero, o más aún si lo que estamos observando es un camping en donde no hay una edificación física material para alojamiento. Sí la puede haber, por ejemplo, como un salón para prepararse una comida, lo que puede haber es una zona construida para los baños, pero que normalmente el espacio para el alojamiento supone una serie de parcelas de tierra en donde los visitantes, los turistas alquilan esa parcela para instalar sobre ellas ya sea una carpa o lo que quieran poner sobre esa porción de tierra. Bien, eso vendría a ser la primera tipología, la tipología de establecimiento. Bien, repito, hay más que establecimiento, la palabra sería tipología por infraestructura. Bien, luego tenemos un segundo tipo de alojamiento, que es la tipología por explotación. ¿Esto qué significa? Cómo se opera comercialmente el servicio, bien, o sea, quién es el dueño, bien, o sea, es una empresa, digamos, el dueño, cuando me refiero al dueño me refiero al propietario de la edificación, pero ahora, ¿quién lo explota? O sea, ¿quién lo comercializa? ¿Quién lo vende? ¿Es el mismo dueño o no? Entonces ahí lo que encontramos, y yo ya les voy diciendo ese punto, léanlo con mucha atención en el texto que les dejé como texto de lectura ampliatoria. ¿Por qué? Porque gran parte del sector hotelero, sobre todo en lo que se refiere a cadenas hoteleras, pero no solo a cadenas hoteleras, sino a hoteles también de carácter independiente, encuentran distintos tipos de clasificación dentro del tipo de explotación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, pónganse ustedes en mente cualquier hotel que conozcan o que hayan visitado o que sepan que existe, lo que sea, una imagen. Bien, nosotros tenemos un edificio, el cual hay turistas, hay personas que trabajan, perfecto. Ahora, el edificio es probable, puede ser, como funciona de esta manera, puede que no sea de propiedad de la compañía que está explotando el servicio. ¿Qué significa esto? Nosotros, no sé, vamos de visita, vamos a un hotel determinado, ¿sí? Pongamos un hotel de una marca así como conocida, qué sé yo, no sé, Sheraton, bien, o el hotel, no sé, un Holiday Inn, por ejemplo, o Howard Johnson, bien. Bueno, la marca no es la dueña del edificio, bien, puede serlo o puede no serlo, bien. ¿Por qué? Porque en esos casos se separa, y como aparece en un punto, la explotación comercial de la propiedad del edificio. ¿Qué significa esto? Y es algo sumamente habitual. El edificio, esto es la construcción, las paredes, el techo, las habilitaciones, esa porción de terreno, pertenecen a una empresa en particular, normalmente un grupo inmobiliario, un grupo inversor, que es un grupo que tiene edificios. Bien, decide uno de esos edificios transformarlo en hotel. Bien, o sea, en vez de ser departamentos, como uno podía presuponer, son habitaciones con sus baños, con sus camas, distintas dimensiones, perfecto. Ahora, ese grupo inversor que es dueño de ese edificio no lo explota comercialmente, no le pone una marca, no contrata empleados, no arma la cocina, no piensa el servicio, no lo vende, es simplemente el dueño del edificio. Una compañía o una cadena justamente hotelera, una compañía hotelera que tiene una marca conocida, establecida, que conoce a la competencia, que sabe cómo desarrollar el servicio, conoce de calidad, sabe cómo ofrecerlo, decide pagar por medio de un contrato de gestión o un contrato de arrendamiento, le paga al propietario del edificio, a la compañía que es propietaria del edificio, un canon anual, que puede ser un porcentaje sobre las tarifas o un porcentaje sobre los beneficios, sobre las ganancias obtenidas, puede haber un monto fijo igualmente, y le paga eso, ¿sí? Ese monto
esa cadena hotelera que lo que hace es gestionar el edificio por un tiempo. Obviamente son tiempos, digamos, arriba de 5 años, ¿sí? Normalmente 8, 10, 15 años de duración ese tipo de contratos. Pero en donde, nuevamente lo repito, la separación entre la propiedad y la explotación está marcada. O sea, el edificio es propiedad de una marca y otra marca es la que pone, digamos, su logo, sus empleados, su norma de calidad y la explotación. Bien, esto ahora después un poquito más adelante lo vamos a profundizar también. Luego tenemos, bueno, todo lo que significa dentro del tipo de explotación o clasificación por tipo de explotación. Tenemos lo que son las franquicias, en donde acá a lo que recién mencionamos, ¿qué se agrega? Se agrega un individuo que aparece en el medio, bien, que es el que decide justamente tomar ese edificio que, digamos, está sin ocupación, digamos, está en alquiler, bien, un edificio completo. Perfecto. Hay una persona que dice, bueno, ahí se me ocurriría poner un hotel, ¿sí? O yo pondría un hotel, pero me quiero asociar a una marca. Yo le pago a una marca determinada, la marca, no sé, Howard Johnson, le pago a la marca Howard Johnson un porcentaje sobre los beneficios que yo obtenga de la venta de habitaciones, el alquiler de los salones, los desayunos, las cenas, lo que sea. Y ese porcentaje que le pago a Howard Johnson, ¿para qué me sirve? Para que Howard Johnson ponga su cartel, Howard Johnson en la puerta del hotel, me diga cómo tengo que capacitar a los empleados, cuántos empleados necesito, qué tipo de tarifas puedo llegar a cobrar. Entonces, como franquicia, ahí se aparecen, ahí tenemos tres actores: el propietario del edificio, la marca y el franquiciante. Bien. Luego tenemos un tercer tipo de alojamiento, un tercer tipo de clasificación, que es por producto. ¿Esto qué significa? Por tipo de servicio que se está ofreciendo. Bien, acá normalmente sí aparecen solo los que son, digamos, los hoteles, bien, o lo que vendría a ser una suerte de hoteles temáticos, en donde se apuntan a un público muy particular, muy puntual, bien, en donde pueden ser hoteles más vinculados al turismo de congresos y convenciones, hoteles resort u hoteles de playa más vinculados al turismo de spa o a la relajación corporal. Pueden ser hoteles casino con justamente también con parques temáticos. Bien, ahí es como que el propio hotel pasa a ser un atractivo en sí mismo. Bien. Y luego el último tipo de clasificación es por la comercialización del hotel, en donde encontramos dos grandes clasificaciones, que es o por cadena hotelera o por hotel independiente. Comenzamos por el más simple es el hotel independiente, en donde el edificio es el dueño del edificio, digamos, o la propietaria del edificio es una compañía determinada, ¿sí? Que puede ser un individuo particular, no hace falta que sea una compañía transnacional multimillonaria. Es una compañía particular que es la que le pone el nombre al hotel, explota el servicio, tiene su norma de calidad, sus empleados, los capacita y se vende el hotel. Listo, una persona es la dueña del hotel, se terminó ahí. Ahora, si ese hotel forma parte de una cadena, ¿esto qué significa? Que existe una empresa, un conglomerado de hoteles que se unifican bajo una misma marca y una misma normativa de calidad que lo unifica a toda la cadena hotelera. Bien, repito una vez más, y lo vinculamos con el tipo de explotación, sin que la cadena hotelera sea la dueña de todos los edificios. Bien, eso es lo que habitualmente digamos, no ocurre. ¿Cuáles son? Acá les puse una breve parte de una nota, ¿sí? de hace un par de años igual. Esta es una nota del 2015, si no me equivoco, pero con alguna información sobre las cadenas hoteleras internacionales, o sea, cadenas hoteleras extranjeras que están operando, que operan en nuestro país. Bien, en la Argentina hay, obviamente, que existen, volvemos a la clasificación anterior, de todos estos existen de todos los tipos que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir, y de ya que existen cadenas hoteleras, tanto cadenas hoteleras locales, nacionales, argentinas, o sea que los dueños de esas cadenas hoteleras, me refiero, son argentinos. Bien, el grupo inversor es un grupo argentino, como también cadenas hoteleras internacionales, en donde, repetimos una vez más, los dueños son evidentemente extranjeros. Bien. El primer hotel de cadena internacional que se abrió en la Argentina, lo tenemos acá destacado, es el Hotel Sheraton, que se encuentra cerca de la estación de Retiro. Seguramente alguno lo tenga visto, por lo menos de una foto, haber pasado. El Hotel Sheraton Buenos Aires es el primer hotel de cadena internacional que se construye e inaugura en nuestro país. Sheraton tiene una particularidad,
y es que Sheraton, o sea, la marca Sheraton, la empresa Sheraton, es dueña de sus edificios. O sea, el edificio del Hotel Sheraton nunca cambió de marca, siempre fue Hotel Sheraton. Puede eventualmente cambiar si el día de mañana Sheraton decide, supongamos que decida vender el edificio. Por ahora es algo que no ha ocurrido, no tengo noticias de que vaya a ocurrir. Pero es un caso, digamos, paradigmático, porque Sheraton es una de las pocas cadenas hoteleras que es dueña de sus propios edificios. O sea, Sheraton compra el terreno, Sheraton contrata a un grupo de arquitectos, les hace construir el edificio y el edificio queda para Sheraton. Bien. Y eso no es lo normal. ¿Por qué? Porque el resto de las cadenas internacionales y muchas también de las cadenas propiamente argentinas no construyen sus edificios, bien, sino que existen compañías constructoras, inmobiliarias de bienes raíces que construyen edificios determinados. Luego las cadenas hoteleras ofrecen, ¿sí? Digamos, compiten unas con otras. Bueno, voy a la compañía inmobiliaria, le ofrezco tanto dinero, va a otro grupo hotelero y le ofrece otro tanto dinero, se acuerda, es un acuerdo de tipo comercial, y ese edificio pasa a estar explotado por un tiempo de 10-15 años por una marca particular. Bien, supongamos, no sé, la marca ahí Howard Johnson, bien, que es una de las con mayor cantidad de habitaciones y establecimientos hoteleros en el país. Pero no es que Howard Johnson, fíjense que dice Howard Johnson llegó en 1998, 32, o sea, 32 hoteles. Esto no significa que Howard Johnson construyó o es dueña Howard Johnson de 32 edificios de hoteles. No, pero, o sea, probablemente no sea dueña de ninguno de esos. Normalmente esos hoteles, los dueños son grupos inversores que deciden, le dicen a Howard Johnson: ¿querés explotar comercialmente el hotel? Howard Johnson lo ve comercialmente posible, rentable. Howard Johnson pone su cartel, pone sus empleados y lo explota un tiempo. El día de mañana, si Howard Johnson se va de la Argentina, algo que previsiblemente supongamos que pueda llegar a ocurrir, ese edificio quedará vacío y será problema del grupo inversor hacer de ese edificio, no sé, un edificio de departamentos y los vende todos, o lo ofrece a otra cadena hotelera o cualquier otro tipo de negocio que se le ocurra hacer. Bien, fíjese usted que todas las cadenas hoteleras, salvo Sheraton, salvo el ejemplo del Sheraton, todas son cadenas hoteleras que llegaron desde la década del 90 hacia acá. Bien, o sea, antes de los años 90 solo Sheraton era la única cadena hotelera internacional presente en la Argentina. Esto no significa, a ver, habitualmente nosotros relacionamos o creemos que las cadenas hoteleras incluyen o componen hoteles, digamos, de super lujo, 5 estrellas, una cosa así como estrafalaria. No necesariamente. La marca Howard Johnson no es una marca de hoteles de 5 estrellas, la marca NH no es una marca de hoteles 5 estrellas, la marca Holiday Inn tampoco es una marca de hoteles 5 estrellas de lujo. La marca I hay una marca del grupo Accor, la marca Ibis tampoco es una marca de 5 estrellas, Sofitel sí, Intercontinental sí, Sheraton sí, pero inclusive Sheraton es 5 estrellas, pero tampoco son 5 estrellas de lujo. Quiero decir, existen hoteles y han existido en la Argentina antes que Sheraton y antes de que cualquiera de estas cadenas hoteleras, hoteles de lujo, pero de mucho más lujo que cualquiera de estos que estamos viendo acá en pantalla, que eran hoteles de propiedad en particular de argentinos, de grupos inversores argentinos. Bien, para dar algunos ejemplos, el desaparecido Hotel Bristol de la ciudad de Mar del Plata, que lo hemos visto en la historia de la ciudad de Mar del Plata, que funcionó hasta la década del 40. El Hotel Plaza, que se encontraba, actualmente está abandonado y se encuentra en Plaza San Martín, ahí en la zona de Retiro. Pero también tenemos, por ejemplo, existió el Hotel Sierra de la Ventana, bien, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que también es un hotel de lujo de 5 estrellas, y no ninguno de esos tres ejemplos fueron hoteles de cadenas hoteleras internacionales. Fueron hoteles construidos por empresarios argentinos, obviamente con una inversión, digamos, muy elevada, pero una inversión de personas argentinas, digamos, de inversores, de empresarios argentinos, sin que en esa época ni siquiera existiera el concepto ni la idea de cadena hotelera. Ahora, ¿cuáles son las cadenas? Sí, no es que me interesa tanto, al igual que en el slide anterior, que ustedes vean lo de cantidad de habitaciones, más que nada para que tengan los nombres, para que ustedes vayan esto teniéndolo en cuenta, sino no es que me interesa que sepan el número. Bien, acá tenemos cuáles son las principales cadenas hoteleras argentinas, o sea, cadenas hoteleras cuyo propietario o inversor, mejor dicho, cuyo propietario, bien, inversor es otra cosa, propietario es el dueño de los hoteles, bien,
es una persona de nacionalidad argentina. Fíjense que inclusive hasta se encuentran con nombre y apellido, bien, estas personas, bien. Como les decía, estas son cadenas hoteleras. ¿Por qué son cadenas hoteleras argentinas? Porque son cadenas hoteleras cuyos hoteles están en la Argentina, aunque hay algunos que pueden estar también en el exterior, bien, pero sobre todo porque sus propietarios son argentinos. El ejemplo este anterior, ¿cuál es la diferencia? Que estas cadenas hoteleras operan en la Argentina, pero operan también en otros países del mundo, y sus dueños no son argentinos, sino que justamente son grupos inversores extranjeros. Sobre todo muchas de estas cadenas hoteleras argentinas, ¿sí? La mayoría surgieron después, decíamos, después del... las cadenas hoteleras internacionales después de la década del 90 vinieron a Argentina, y las cadenas hoteleras nacionales argentinas 100% comenzaron a aparecer sobre todo después de los años 2000, bien, después de la crisis de la convertibilidad. Muchos de estos hoteles que ustedes ahí encuentran tienen lugar, algunos de ellos, en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en Patagonia y norte de la Argentina. Y hay algunos de estas cadenas argentinas que han llegado también a establecerse en Uruguay, por ejemplo, en algunos países limítrofes. Siempre también tengamos en cuenta que, por decir algo, no sé, la primera cadena, ¿sí? La cadena FEN, dice 20 hoteles. Repito una vez más, no significa que el señor que ahí se indica, Patricio Fuchs, sea dueño de 20 edificios. Bien, esos son los hoteles que su empresa FEN explota. Bien, mañana puede pasar a tener más hoteles o menos hoteles. Bien, ranking mundial de cadenas hoteleras. Fíjense, ¿no? Obviamente la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, entre las 3 primeras cadenas estamos hablando de arriba de 3 millones de 3 millones de habitaciones. Bien, prácticamente que dominan entre 3 cadenas hoteleras, o sea, 3 millones de habitaciones. Estamos hablando, fíjense la cantidad de hoteles, prácticamente, ¿sí? Más de 15.000 establecimientos hoteleros. Como les dije antes, esto no significa que Marriott tenga en su propiedad 6.300 edificios. Bien, probablemente no tenga ni la mitad de esos edificios bajo su propiedad. Pero también, para tener en cuenta, muchas de estas cadenas hoteleras internacionales, bien, incluyen a su vez dentro de su marca otras marcas. Por ejemplo, nosotros en esta diapositiva anterior encontrábamos como la primera cadena que se establece en Argentina fue Sheraton. Bien, pero acá se aclara que Sheraton es una marca digamos mayor, que es Starwood. Bien, bueno, Starwood pertenece a Marriott, o sea, dentro de estos 6.333 hoteles, de esas 1.000.000, casi 200.000 habitaciones, se encuentra, por ejemplo, toda la cadena Sheraton, inclusive los Sheratons que tienen lugar en la Argentina. Bien, fíjense acá como en esta tabla, ¿no? Acá en las últimas posiciones aparecen grupos hoteleros. La gran mayoría se darán cuenta, ¿no? La gran mayoría de los grupos hoteleros son grupos hoteleros de capital estadounidense, pero también hay grupos hoteleros de capital español, que son muy importantes, sobre todo en la zona sobre todo el Caribe y Centroamérica. Bien, algunas de estas, bueno, NH, una cadena española, tiene lugar acá en la Argentina, o sea, tiene hoteles acá en la Argentina, pero Meliá, Barceló, Riu y Iberostar son cadenas hoteleras muy importantes, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Bien, particularmente en América Latina es más importante en cuanto a cantidad de habitaciones. Esto es un ranking mundial, pero si nosotros esto lo tomamos solamente para América Latina, vamos a ver cómo en realidad las posiciones de las cadenas hoteleras españolas es mucho más elevado en realidad. Bien, ¿qué sucede con las otras formas de alojamiento otras formas alternativas que están surgiendo en los últimos 10 años, no mucho más, siendo una de esas formas alternativas Airbnb, que supongo quizás muchos conocerán qué es esto de Airbnb, ¿no? Es una plataforma digital que lo que permite es el encuentro entre un turista, un potencial visitante, un viajero, y una persona que es dueña, que es propietaria de una propiedad, un departamento, o puede ser una casa, bien, en un destino turístico, en una ciudad determinada. Entonces, esto que, digamos, evita, ¿sí? Evita la intermediación. ¿Qué me refiero con esto?
El pasajero, la persona interesada en viajar, no necesita recurrir a una agencia de viajes para realizar una reserva, sino que directamente lo reserva por medio de esta plataforma. O sea, en realidad no es que evita la intermediación, sino que la intermediación, en vez de ser la agencia de viajes, la intermediación es la página, la plataforma de Airbnb. Pero inclusive es una intermediación entre un pasajero y del otro lado no hay una empresa hotelera, sino que del otro lado lo que hay es una persona individual que tiene bajo un régimen de renta, bajo un régimen de alquiler, una habitación o una casa o un departamento. Entonces, esto ustedes se podrán imaginar que de parte sobre todo de las cadenas hoteleras, pero no solo de las cadenas hoteleras, sino también de los hoteles más chicos, sin necesidad de estar encadenados, siendo también hoteles independientes, esto supone una importante competencia desleal, porque ¿qué supone? O digamos, Airbnb abona sus... Airbnb no me refiero a la empresa, sino digo más allá de la empresa Airbnb, pero sobre todo a los propietarios de departamentos. Pagan sus impuestos y tienen sus reglamentaciones y habilitaciones como alojamientos de carácter turístico. Bueno, digo es una pregunta que no es que yo les estoy pidiendo la respuesta. Habitualmente, digamos, la respuesta es no, porque justamente son departamentos que no están habilitados como alojamientos turísticos. Forma parte, digamos, del sentido y de la rentabilidad de Airbnb, que la persona lo pueda alquilar a un turista sin que esté dado de alta como un alojamiento turístico. Bien, entonces esto genera una importante colisión, importantes conflictos. En la Argentina todavía, digamos, no tanto, sí en la ciudad de Buenos Aires, pero no tanto, pero porque todavía, digamos, porque Airbnb, digamos, no, uno podría decir todavía no está tan establecido en nuestro país, pero sí en ciudades de los Estados Unidos, en ciudades de España, en ciudades de Italia ha tenido, digamos, graves problemas Airbnb con las cámaras hoteleras, porque claro, discuten cuál es la legalidad de este tipo de emprendimientos. Y respecto a la legalidad, ¿qué ocurre? Volviendo al caso nacional, ¿no? ¿Qué ocurre en la Argentina con el sector hotelero y sus normativas, bien, su legislación? Bueno, la legislación nacional en la Argentina es una ley del año 1970, como ustedes lo están viendo ahí, la ley 18828, es la ley nacional de hotelería. Sin necesidad de leer la ley, es algo que supongo que ustedes lo van a leer más adelante en alguna materia seguramente, pero pensemos nosotros qué tan actualizada puede estar una ley que tiene 50 años, exactamente tiene 50 años de antigüedad, una ley para la Argentina en la cual en ese momento no había cadenas hoteleras, entonces no existía esto de Airbnb, no existían los alojamientos para hoteleros, no existían los hostels, no existían los bed and breakfast. Entonces, ¿qué tan actualizada puede estar esa ley? O sea, ¿qué tan ajustada a la realidad puede estar esa ley 18828? Bueno, la respuesta es que no está ajustada para nada, y es una ley, si bien es la única ley y, digamos, ley vigente del sector hotelero, no es una ley, digamos, que se esté aplicando en la realidad material hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día en realidad? Bueno, está esa ley, permanentemente se solicita o existen quienes piden o reclaman que esa ley se actualice, o por lo menos que se mejore, que se dicte una nueva ley de hotelería. Pero más allá de eso, lo que existen es a nivel municipal y a nivel provincial un sinnúmero de normativas. O sea, cada provincia tiene su propia ley hotelera, cada municipio y sobre todo los municipios turísticos tienen distintas ordenanzas para habilitaciones de distintos tipos de hoteles, distintos tipos de establecimientos gastronómicos. Cuando me refiero a hoteles en el sentido más amplio del término, ¿sí? Hoteles, hosterías, aparhoteles, camping, hostels, pensiones, todo lo que a ustedes se les ocurra, residenciales, lo que sea. Entonces, ¿eso qué es lo que permitió? Que si bien no hay una única ley nacional, porque también qué es lo que se comprende, que bueno, ¿cómo elaboramos una ley de hotelería que me permita habilitar con la misma calidad un hotel en la ciudad de Buenos Aires, un hotel en Purmamarca, o un hotel en el Chaltén, o un hotel en Puerto Iguazú? Los criterios de calidad van a ser exactamente los mismos, y uno podría ya presuponer que no. Entonces, lo que se entendió es que mejor que cada provincia establezca su propia ley de hotelería en base a ciertas normas de calidad. O sea, esto no significa que cada provincia tiene su ley y cada ley, digamos,
dice cualquier cosa contraria de lo que puede establecer la ley de la provincia al lado. El Ministerio de Turismo, anteriormente Secretaría de Turismo, elabora en conjunto con las cámaras hoteleras, cámaras nacionales y Ministerio de Turismo Nacional, elaboran normas de calidad, crean normativa de calidad que después se pasan a las provincias, en donde también las provincias ahí colaboran y digamos tienen voz y voto y opinan y acercan justamente comentarios para elaborar esta normativa que después se plasma en las leyes y ordenanzas de carácter municipal. Bien, entonces ese es un poco el juego actual que está ocurriendo con toda la normativa de carácter hotelero. En el sentido nacional hay una ley, pero como estamos viendo es súper antigua, no prácticamente digamos no se aplica, bien, pero sí lo que se aplica son normativas de carácter provincial y municipal que fueron lentamente reemplazando aquella ley de 1970. Toda esa normativa de carácter provincial y municipal sí es una normativa mucho más actualizada, son normativas que no tienen habitualmente, salvo algunos casos excepcionales, normativa que no tiene más de 20 años de antigüedad. Bien, esto parte también de la Ley Nacional de Turismo que hemos visto anteriormente, el Plan Federal, que justamente proponía una actualización normativa para toda la actividad turística, incluyendo el sector hotelero y parahotelero nacional. Entonces, para terminar, les dejo la lectura ampliatoria y obligatoria para la clase del día de hoy, que es el texto de la OMT, el libro de Introducción al Turismo, ¿sí? El capítulo 4, creo que lo tenemos por acá, ¿sí? Que ya hemos leído, si no me equivoco, capítulo 2 y 3, hemos leído en la primera parte de la materia. Bien, yo ahora les voy a pedir la lectura del capítulo 4, ¿sí? Esperen que vamos a ir llegando así. Acá tenemos capítulo 4, bien. Capítulo 4, oferta turística, y puntualmente este capítulo trabaja sobre el sector hotelero. Bien, yo lo paso así rápido simplemente para que lo veamos. Como siempre digo, ¿no? Esto, si acá hay gráficos, solamente es para verlos, porque ustedes verán que son un poco antiguos y no es que quiero que tengan presente los números o las cifras. Eso no tiene sentido. Sí, esta parte de clasificación es muy importante, como lo hemos visto en clase. Bien, la parte de la clasificación, de la tipología, acá está el cuadro que hemos visto recién en clase. Esto sí es muy importante que ustedes lo lean con especial atención. Bien, así que eso sería todo por la clase de hoy. Pues acá tienen toda la parte de gastronomía, también es para que ustedes lo lean, y hasta ahí llegamos. Como siempre, quedamos en contacto a través del grupo de Facebook por cualquier consulta y estaremos hablando el jueves de la semana próxima.